¿Ya saludaron a su vecino? ¿Ya se pusieron al día? Y para mí es un gran honor en esta mañana venir a compartir una palabra de parte del Señor, porque estamos en la iglesia correcta, estamos con las personas correctas y estamos con el espíritu correcto. ¿Cuánto lo creen? Y vamos a entrar en ambiente, la alabanza fue un tiempo de exaltación para el Señor, el tiempo de adoración fue un tiempo muy especial, pero quiero entrar en el ambiente, quiero que el Espíritu Santo comience a ministrar ese momento para entrar a tomar parte del punto eclesial como es la palabra. Amén. Y esta mañana les invitamos a aquellos que están también ahí conectados. Buenos días para todos. Para nosotros es un gran privilegio que es estar conectados ahí con la palabra en la página portal del reino, y sabemos que también, así como para la iglesia, para ustedes esta palabra va a ser de bendición. Así que también disponga su corazón en esta mañana. Vamos a adorar al Señor, vamos a decirle al Señor que eres bueno. Ahí en la comodidad de su silla, cierren sus ojos, disponga su corazón, abra su mente, dele paso al Espíritu Santo para que inicie la buena obra del cual Él ha sido enviado en esta mañana. Oh Señor, te damos las gracias en esta mañana. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a cada corazón, a cada vida. Gracias, Señor, porque estamos en el lugar correcto, Señor, y sabemos que esta generación, este mundo demanda señales, Señor, y la mayor manifestación de la señal de tu gloria es la presencia en esta casa, Dios. Es como te mueves, Espíritu Santo, en este lugar. Tu presencia en mi vida se rompió. Iglesia, ya no hay nada en esta mañana que nos impide entrar en la presencia de Él. Tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios en esta mañana. Y tienes acceso por medio de la adoración. Vamos, adórelo. Dígale: Señor, ya no hay nada en mi corazón que me impida entrar en tu presencia. Ya no hay nada que impida poder estar cara a cara contigo. Vamos, iglesia, conéctese con el Espíritu Santo, porque en esta mañana estamos espíritu con espíritu, mi amado Señor. Tú eres bueno, Dios maravilloso, Señor. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Vamos, recíbalo en esta mañana. Vamos, dígale al Señor: Señor, llegaste a este lugar y aquí está mi vida delante de ti para que hagas lo que tengas que hacer. Vamos, iglesia, disponga su corazón, que el Señor quiere hacer algo grande en su vida. El Señor quiere hacer algo grande en su vida en esta mañana. El velo ya se rompió. Tienes acceso directo en esta mañana para Él. Él está en este lugar. Él está en esta mañana en este lugar y quiere ministrar tu vida, quiere ministrar tu corazón. Señor, porque nada nos impide en esta mañana estar delante de ti. No tiene fronteras. Señor, en esta mañana haz lo que tengas que hacer, mi amado Rey. Señor, haz lo que tengas que hacer en esta mañana en la iglesia, Dios. Sé que en el nombre de Jesús se rompen cadenas. Sé que en el nombre de Jesús los milagros se han hecho, porque no hay otro nombre en el cual podamos nosotros tener autoridad y tener poder que en el nombre de Jesús. Y esta mañana tú estás en este lugar. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria. Tú eres digno, mi amado Señor, de recibir toda la alabanza. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la adoración.
Y tú eres digno, Señor, de recibir todos los aplausos. Tú eres digno, Señor, de recibir todos los aplausos en esta mañana. Vamos, iglesia, a darle el mejor aplauso a Él. Vamos a darle un fuerte grito de júbilo. Y yo le invito en esta mañana, tomémonos 2 minutos en esta mañana para que comparta esta palabra. Yo creo que ya lo subieron a las redes sociales. Yo creo que la palabra ya está en nuestro grupo de familia Portal del Reino. Y si no está en el grupo, por favor, puede dar su número para que lo inscriban, sea parte de la comunidad de Portal del Reino. O sea que se pueden tomar, vamos, le doy permiso 2 minutos para que entre a sus redes sociales, entre a su Facebook y comparta la palabra, compártalo en los estados. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Bueno, esta mañana la palabra se titula No lo dejes de intentar. Dígale a la persona que tiene a su lado, no lo dejes de intentar. Y vamos al texto base. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Vamos a leerlo inicialmente en la Reina Valera del 60. Dice en la Valera del 60, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En la Nueva Traducción Viviente dice: levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias por la palabra, Señor, gracias por la iglesia, Señor, que se dispone. Tú eres bueno, mi amado Rey. Gracias, mi amado Rey. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea como una espada, Señor, que penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestros sentidos, y haga la obra, Señor, a la cual ha sido encomendada en este día, en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y cierto día un campesino iba por el campo y se encontró con un huevo. Lo recogió y se lo llevó para la casa. Lo colocó debajo de una gallina que estaba calentando otros huevos. Bueno, empollando, ¿cierto? Bueno, otros dicen calentando, otros dicen empollando. Y con los días comenzaron a picar los huevos y salieron pollitos. Y qué gran sorpresa, cuando comenzó a salir de este huevo, fue un águila. Sí, tremendo. Y ese pichón de águila aprendió a ser pollito. Comía como pollito, andaba como pollito, se comportaba como pollito y hacía como pollito. ¿Cómo hacen los pollitos? Cuando tienen hambre y cuando tienen frío, así esa águila, ¿cierto? De tanto andar con los pollitos, él también aprendió a hablar como los pollitos, ¿sí? Y el campesino le relata una historia. Cierto día llegó un extranjero a la granja y vio al águila, que se creía gallina, ya había crecido, y le preguntó al campesino por qué el águila se porta de esta manera, ¿cierto? ¿Por qué el águila hace así como hace otra gallina? ¿Cierto? Entonces el campesino le relata la historia y el extranjero le dijo: ¿me dejas intentar que el águila vuele? Y el hombre le dijo: listo. Sí, de pronto el campesino ya había intentado muchas veces que el águila volara, pero no lo había logrado. El extranjero se lleva el águila para la montaña y comienza a hacer volar al águila, ¿cierto? Y lo intentaba hasta que iban pasando 2 águilas. Entonces el extranjero le muestra que iban 2 águilas volando. Entonces, así puedes volar. Y soltó el águila y comenzó el águila a volar alrededor de las otras águilas. Tremendo, ¿cierto? Y comenzó a volar, y así fue que pudo volar como un águila. ¿Y a qué voy con esta historia, iglesia?
Y es que a veces las circunstancias que nos rodean en nuestra vida nos hacen creer de que somos gallinas, de que no podemos, pero nosotros somos águilas. La palabra del Señor dice que Él nos dará fuerzas como las águilas, ¿cierto? Que remontaremos. Amén. Y a veces las circunstancias hacen eso en nuestras vidas. En nuestra mente creemos de que no podemos avanzar, de que nos quedamos ahí estancados, ¿cierto? Pero el Señor en esta mañana nos recuerda de que no somos gallinas, somos águilas, ¿cierto? Y eso es lo que ha tratado el enemigo de estar diciéndote cada día cuando enfrentas una situación difícil. Es que eres una gallina, es que no puedes hacerlo, es que no puedes lograrlo, es que ¿quién dijo que te vas a levantar de donde está? Pero en las promesas del Señor dicen todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta mañana, iglesia, vengo a decirte que no eres una gallina, que aunque las pruebas que estamos pasando, que aunque las circunstancias difíciles que nos están rodeando nuestras vidas, el Señor tiene otro concepto de nosotros. Vamos a decir a la persona que tiene a su lado: el Señor tiene otro concepto de nosotros. Es de que somos fuertes, de que somos victoriosos, de porque Él va delante de nosotros levantando bandera. Por eso el título de la palabra se llama: no lo dejes de intentar. No lo dejes de intentar, iglesia. Amén. Y la palabra, por eso la palabra del Señor dice: levántate, ¿cierto? Levántate y resplandece. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, me quedo por acá, por este lado. Va a predicarles a este lado, no mentiras. ¿Cuántos dicen amén? Así es, levántate y resplandece, dice la palabra del Señor. Porque nosotros somos capaces de sobrevolar por encima de los problemas. Gloria a Dios por aquellos que lo están creyendo. De anteponerse a cualquier circunstancia y salir de victoria en victoria y de gozo en gozo. Y yo sé que hemos pasado por diferentes circunstancias. Todos en la iglesia hemos pasado por diferentes circunstancias, tiempos malos, tiempos difíciles, ¿cierto? Pero algún día llegará nuestra recompensa. No lo dejes de intentar, Lucena. Esa palabra es para todos, iglesia. Algunos la necesitan más que otros, pero sé que esta palabra llegará en el momento indicado cuando más lo necesitemos. Todos estamos batallando por algo. Todos estamos luchando en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, pero el Señor siempre nos dice: levántate y resplandece. Y esta porción de la escritura nos indica que Jerusalén, por eso le había pedido que por favor le leyéramos también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: levántate, Jerusalén, ¿sí? Y esta porción de la escritura nos indica que Jerusalén había caído, estaba en el piso. ¿Sí? Cuando alguien nos dice levántate, ¿por qué qué? Porque estamos en el piso, porque hemos caído. De pronto Jerusalén, como vemos en el capítulo anterior, había pasado por diferentes circunstancias, había pecado delante de Dios. Todos conocemos la historia de un pueblo que fue rebelde, de un pueblo que fue desobediente, que aunque el Señor le mostrara los milagros, que el Señor colocara a los profetas, que colocaran los profetas, siempre se rebelaban delante de Dios. Cuando vamos a la historia del profeta Elías, bueno, me adelanto un poquito de la palabra. Cuando vemos a la historia del profeta Elías, él se esconde en una cueva y dice: Señor, tu mismo pueblo mandó, tus mismos sacerdotes mandaron a matar a todos los profetas, he quedado yo solo. Tremendo, ¿cierto? ¿Por qué, siendo el pueblo de Dios, mandó a matar a todos los sacerdotes de él, a todos los profetas? Porque era un pueblo desobediente, porque era un pueblo que andaba de presencia, pero su corazón estaba lejos de él. Y aún así el Señor extiende su misericordia en Isaías y le dice, habla por medio del profeta Isaías y le dice al pueblo de Jerusalén, como en esta mañana le está diciendo a la iglesia: levántate y resplandece.
Gloria a Dios. Y yo no sé qué estará pasando en esta mañana en cada uno de nosotros, pero si la palabra del Señor dice levántate, es porque tal vez estamos pasando por alguna situación difícil, ¿cierto? Tal vez nos hemos quedado sin fuerzas, tal vez nos sentimos cansados, de pronto ya nuestras rodillas nos duelen de estar orando y orando y no encontramos, no esperamos la respuesta de Dios. Pero el Señor te dice levántate, iglesia. A pesar de todo lo que hizo el pueblo de Israel, el Señor aún extendió su misericordia y les dice, porque ha venido tu luz, porque ha venido las herramientas para esta iglesia. Así es. Y tal vez estemos así como Jerusalén, que nos apartamos, que ya no queríamos seguir más con Dios. A veces queremos botar la toalla, a veces queremos dejar todo atrás y no queremos saber absolutamente nada de Dios, pero vemos una promesa. Vemos una promesa de parte de Dios de que Él no nos ha olvidado. Y Él no nos va a olvidar. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Nosotros somos los que nos olvidamos de las promesas de Dios. Y cuando leemos esta historia en contexto del pueblo de Israel, vemos la condición espiritual y moral en que ellos vivían, en que ellos estaban, ¿cierto? Se habían olvidado del Dios de sus padres, del Dios que le había sostenido en el desierto, de aquel Dios que le había hecho pasar por innumerables batallas, que las había hecho pasar por innumerables victorias, pero aún así en ese tiempo se habían olvidado de Él. Y yo me imagino que el pueblo de Israel en ese tiempo se creían muy sobrados, ¿cierto? Se creían de que sin Dios todo lo podían hacer, de que apartados de Él podían continuar, ¿sí? Pero vemos de que no es así. Vemos de que empezaron a decaer. Vemos en la historia de que este pueblo comenzó a pasar por innumerables circunstancias, por esclavitud, por épocas de esclavitud. Pasaron por cautividades, pasaron por derrotas, sus hijos fueron muertos, sus hijos fueron esclavizados, sus esposas fueron esclavizadas, pero aún le daban la espalda a Dios. Era un pueblo que era de un corazón duro. Amén. Y esta situación vivida hace más de 2724 años la vemos reflejada en nuestro diario vivir. Amén. Vemos de que a veces la iglesia, un domingo vienen unos, el otro domingo vienen otros domingos no vienen y así pasan sucesivamente hasta el mes y medio que no vienen a la iglesia, ¿cierto? De pronto van a decir, no, pastor, es que tenemos muchas obligaciones. Los que servimos en este lugar también tenemos muchas obligaciones. Los que servimos en este lugar también trabajamos. Amén. No hay excusa para buscar al Señor. Amén. Por eso Pablo nos exhorta en su palabra que no debemos dejar de congregarnos, ¿cierto? Y si el Señor nos dice que no nos dejemos de congregar, es porque es necesario. Es porque lo necesitamos. Es porque nos puede pasar como al pueblo de Israel, que quisieron vivir apartados de Dios y no pudieron. Pastor, es que yo en la casa oro, qué bendición. Pastor, es que yo en la casa ayuno, qué gran bendición. Pero debemos congregarnos para decirle al hermano, mi hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mi hermana, esto es amor, esto es estar en coinonía. Si la palabra del Señor dice que nosotros somos hermanos, los hermanos se saludan, los hermanos se buscan, los hermanos hacen sus reuniones, ¿cierto? ¿Para qué? Para saludarnos, para ver cómo estamos, ¿cierto? Otros para adelantar cuadernos, ¿cierto? Mi hermana Lucila, que a veces nos reunimos, terminamos la reunión, nos hacemos afuera y eso hablamos de toda la semana y es una gran bendición. Amén, ¿cierto? Porque compartimos,
¿cierto? Así como compartimos nuestras alegrías, también compartimos nuestros dolores. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia que está en medio del amor de Él. Amén. Y yo no sé, iglesia, de dónde tienes que levantarte, pero quizás has caído de nuevo y no tienes fuerzas para levantarse. Porque a veces creemos que, y nos conformamos de que estamos en el lugar correcto, ¿cierto? De que estamos ahí, bueno, pues yo no sigo adelante, yo aquí estoy tranquilo, yo me quedo en mi casa, no voy a la RG, no quiero saber nada de RG, ¿cierto? Pero el Señor en esa mañana nos dice, levántate, tenemos que levantarnos. Nosotros como pastores antes, con más veras, con más ganas, tenemos que echarle ganas a esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos que sacar fuerzas, pedir al Señor que nos dé como las del búfalo. Amén, ¿cuántos lo creen? Amén. Pero en esta mañana yo te digo, iglesia, en el nombre de Jesús, que te levantes, porque es necesario, porque a veces duramos días y días en el mismo problema, a veces seguimos en la misma circunstancia, a veces patinamos en lo mismo y seguimos y pasan los meses y nuestra vida espiritual no se levanta. Nuestra vida espiritual sigue ahí en el mismo nivel, nos conformamos, nos sentimos cómodos, ¿cierto? Pero los días cada vez se hacen ¿qué? Se hacen más peligrosos, cada vez los días se hacen más difíciles, ¿sí? Y a veces puede decir, no, pero si es que, ¿yo para qué me voy a levantar? Si así me levante, el pasado no lo puedo arreglar. A veces el enemigo nos coloca esos pensamientos en nuestra mente, ¿sí? No, pero ¿para qué lo haces si hace un mes estaba lo mismo? ¿Para qué lo haces si llevas años intentándolo y tus hijos siguen en lo mismo? Llevas años y años intentándolo y tu esposo sigue lo mismo, tu esposa sigue lo mismo, lleva años y años intentándolo y aún su matrimonio sigue igual. Pero vemos que las promesas de Dios son de repentes. Para algunos personajes de la Biblia el milagro fue en un instante. ¿Cuánto lo creen? Como también a otros el milagro fue a los 10 años, a los 12 años, a los 20 años. Pero no dejaron de perseverar, no dejaron de creer. Y yo no sé, iglesia, por lo que esté pasando en esta mañana, pero yo te digo que debemos seguir adelante, no lo dejemos de intentar. Tenemos que seguir intentándolo cada día más, porque si nos acostumbramos, si nos acomodamos, vamos a perder tiempo. Y después ese tiempo nos va a pasar la factura. Después con el tiempo vamos a ver las consecuencias, vamos a ver los resultados de no haber hecho lo que hubiéramos podido hacer antes. Por eso el pasado no lo podemos arreglar, pero podemos hacerlo en el presente, arreglar un mejor futuro. Me quedo con los 4 amenes. Ya lo que pasó, pasó. ¿Cómo es que dicen por ahí? Que ya no se puede llorar, ¿por qué? Con la leche derramada, ya no se puede hacer nada. Tenemos hoy, tenemos el ahora, para que nuestro futuro sea mejor, para que nuestra descendencia sea mejor, para que nuestros hijos sean mejores. Amén, ¿cierto? Porque no nos podemos quedar tranquilos. Sabemos de que el enemigo no descansa, él no tiene cama, él no tiene almohada. Él está a las 24 horas del día esperando que le abras al menos una grieta para poder entrar. Y eso es lo que está esperando el enemigo, que le demos la oportunidad. Pero el Señor nos da la mayor oportunidad en esta mañana y está en su palabra de que nos levantemos,
de que debemos resplandecer. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Mucha gente quiere resplandecer, pero no se levanta de donde está postrado. Tremendo, ¿cierto? Porque queremos ser luz, pero aún no arreglamos lo que tenemos dentro. ¿Cierto? Queremos arreglar los problemas afuera, pero no arreglamos los problemas en nuestra casa. Y vamos por todas las casas que vamos a visitar, es que yo soy cristiano, es que el Señor me dio una palabra. Pero ¿y cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo están nuestros hijos? Queremos arreglarle la vida a los hijos de los demás, pero nuestros hijos están peor. ¿Y por qué? Porque a veces nos dormimos, a veces nos dejamos llevar por la pereza, a veces nos dejamos llevar por el conformismo y decimos, no, eso hay tiempo de sobra, aún estoy joven, aún tengo mucho tiempo para hacerlo, ¿cierto? Pero cuando llegué a los pies de Cristo, hubiera anhelado, hubiera deseado con toda mi alma que desde joven le hubiera servido a Él. Yo le pedía perdón al Señor porque prefería andar en las discotecas, prefería estar en lugares que no le agradaban a Él, perdiéndome de esa gran bendición. Yo sé que en esta mañana hay muchos jóvenes y yo les animo, jóvenes, que es la hora de que empiecen a servirle a Él. Que no vayan a decir como yo dije, después de los 40 comencé a servirle a Él. Desaproveché más de 30 años, 20 años, 25 años, donde muchas vidas hubieran sido transformadas. ¿Por qué? Por ser rebelde. Pero yo sé que había una familia, había una madre, había unos hermanos que estaban orando por mí. Y yo creo que el Señor ya lo tenía establecido así. Mi mamá me cuenta que cuando yo tenía aproximadamente unos 4 meses, septiembre, noviembre, no, tenía como unos 2 mesecitos, ¿sí? Era bonito, era bello, era hermoso, era simpático. Entonces llegó una hermana de una iglesia pentecostal y le dijo a mi mamá, le dijo, vecina, vamos a hacer una representación de un pesebre y su hijo es el especial, es el indicado, ¿sí? Entonces mi mamá dijo, bueno, listo, yo lo presto para esa obra. Y yo creo que desde ahí ya estaba marcada mi vida para servirle a Él. Por eso casi en las obras de teatro hago de Jesús, ¿cierto? Amén. Vamos a leer el contexto de Isaías, de este tema, y vamos a Isaías capítulo 60, versículo número 2. Vamos a leerlo en la NTV. Y vas a decir, pastor, pero o sea, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué sigo y sigo en lo mismo? ¿Por qué por cada vez que lo intento no puedo salir de la situación? Por más que trato, pero no puedo. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Yo me la he hecho varias veces y muchas veces. Que le he dicho, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Señor, es que no me escuchas, es que has cerrado el oído para mí. Pero no es porque el Señor ahí nos está formando en la intimidad. Ahí nos está formando, amén. Por eso Isaías capítulo 60, versículo 2 en la NTV dice, una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y en la TLA dice, una noche oscura envuelve a las naciones. Y es que a veces batallamos con esta oscuridad, con esta nube oscura, con esta noche oscura. Y sabemos que si hablamos de noche oscura, si hablamos de una nube oscura, es que estamos hablando de las obras de las tinieblas, es que estamos hablando de la maldad, es que estamos hablando del pecado, es que estamos hablando de nuestras equivocaciones. Amén, porque si lo que hacemos mal delante de Dios, ¿qué es? Si Dios es luz y lo que hacemos mal es de las tinieblas, entonces ¿en qué estamos?
en tinieblas, en oscuridad. Y a veces nos sucede eso. A veces le hemos dado la autoridad, le hemos entregado el derecho legal al enemigo para que entre a nuestras vidas. Y es cuando entra esa nube negra en nosotros y no nos deja ver, no nos deja avanzar, nos ciega y nos imposibilita seguir. Por eso oramos y no creemos de que la respuesta de Dios está ahí, en otra milla extra, porque hay algo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que no nos deja creer que realmente Dios está en medio de nosotros. He dicho, Dios está en medio de nosotros. Y es por eso, iglesia, que crees que tus mejores tiempos fueron los que pasaron. Y por eso estás creyendo de que todo está perdido. Porque hay algo, no lo llamamos nube negra, hay un impedimento en su vida y que no dejas creer de que realmente Dios puede transformar tu casa, de que Dios puede transformar a tu esposo, a tu esposa. Amén. Porque ese ambiente que nos está rodeando nos envuelve en algo que se llama incredulidad. Cuando Jesús le preguntó a aquel hombre, le dice: ¿crees de que eres sano? Y él dijo: sí, yo creo que voy a ser sano. ¿Y qué fue? Pues sano. Debemos creer de que Dios está en medio de nuestras circunstancias, de que sí, hemos tenido malos momentos en nuestro pasado, pero vamos a tener muchos mejores de ahora en adelante. Que aunque estemos batallando con el problema, que aunque estemos batallando con las circunstancias, que aunque estemos batallando en nuestro trabajo, en la casa, con la relación de los compañeros, de nuestros amigos, Dios siempre está ahí en medio de nosotros. Y a veces nos sentimos que no podemos, que no avanzamos, que hay algo como que está en nuestras piernas, en nuestros pies y no nos deja seguir. Porque estamos pensando que estamos derrotados, ¿cierto? Y que estamos postrados al fracaso, en las excusas, ¿sí? A todo le colocamos excusas, a todo le colocamos, es que lo iba a hacer, ¿cierto? Es que lo pensaba hacer, es que sí lo escribí, pero no lo pude hacer, porque a veces nos escudamos en las excusas. A veces creemos de que con excusarnos ya vamos a solucionar el problema. No, tenemos que enfrentarlo, tenemos que tomar la actitud de levantarnos, debemos de tomar la actitud de seguir adelante, porque no todo está perdido, ¿cierto? Y cuando esta nube, cuando esta circunstancia, porque ya le hemos cambiado el nombre a esta nube oscura, la llamamos a estas circunstancias, a estos problemas, nos llevan y vemos personas de que viven sin rumbo, ¿cierto? Personas de que viven sin un norte, personas que viven esperando a ver, pues vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y en todo bus que se suben, les sirve, porque no tiene un rumbo, porque no tiene definido un norte, ¿cierto? Porque todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que emprenda, piensa que está bien. Y podemos agrandar el problema. Podemos ver que las circunstancias de pronto nos hunden más, ¿cierto? Y no podemos quedarnos el resto de la vida viendo cómo a los demás crecen y se preparan, ¿cierto? Y decimos: uy, pastor. Yo me encuentro con personas que me dicen: por ahí lo miré en las redes, ahora es pastor. Yo les digo: sí, por la gracia y misericordia de Él. Pero ¿cómo has crecido? ¿Cómo el Señor lo ha llevado a ese nivel? Pero son años de trabajo, son años de caídas, son años de levantarme, son años de decir: bueno, Señor, yo sé que me está formando, pero yo sigo adelante. Yo sé que aunque las circunstancias se hagan más fuertes y más difíciles en mi vida, yo sé que tú me darás la respuesta, sé que tú me darás la salida. Amén.
Y vemos cómo mejoran la relación de sus padres con sus hijos. Y vemos, pero Señor, ¿por qué a los hijos? ¿Por qué los hijos del pastor? ¿Por qué los hijos del líder? ¿Por qué los hijos de aquel que te sirve? ¿Por qué los hijos de aquel que está todos los días en la iglesia? Ellos sí son obedientes. Y nos cuestionamos todo esto, pero no cuestionamos nuestra actitud, no cuestionamos lo que estamos haciendo. De pronto ellos se levantan a las 5 de la mañana a orar, y usted también se levanta a las 5 de la mañana, pero se echa la cobija y sigue durmiendo. Es porque cada uno de nosotros pagamos un precio. No es fácil avanzar, no es fácil seguir, cuesta. Porque como yo siempre he dicho, si la vida cristiana fuera fácil, esto estaría lleno. Ya este templo sería el triple de grande. En otros lugares creen de que la vida cristiana, que la vida de tener a Cristo en su corazón es diferente, por eso son llenos, hasta sacan sillas afuera en la calle. Pero esa no es la vida que a Cristo, que a Dios le agrada. Por eso la palabra del Señor dice que debemos tomar la cruz y seguir. ¿Sí? Cristo pagó un precio muy grande por nosotros. Él sufrió, Él fue azotado, Él fue menospreciado. Y creemos que con 2 minutos de oración ya todo se va a solucionar. Pero no, tenemos que pagar el precio. Uno lo paga en el precio más caro, otro más suave, pero esa es la misericordia de Dios. ¿Cierto? Eso es como cuando uno dice, Señor, yo he escuchado que me hacen esa pregunta, pero pastor, ¿por qué ese hombre que vive allá, que dice malas palabras, que es altanero, que humilla a la gente, ¿por qué tiene tanta plata? ¿Y por qué ese, mire, que es humilde, que es manso, no trata mal a nadie, antes de lo que tiene va y compra y reparte con los demás, y él no tiene? Entonces yo le digo, esos son los misterios de Dios. No podemos cuestionar estas cosas, ¿cierto? Un día un hombre, a un amigo, se le murió el hijo. Tenía aproximadamente como 32 años este muchacho, y llegó y me dijo, estoy mal. Y se puso a llorar, me contó toda la historia. Y entonces pues realmente pues yo, o sea, en estos momentos, no supe cómo decirle. Le dije, mi hermano, pues no sé el Señor qué estaría haciendo ahí. Y entonces llega y me dice, pero es que en eso es que, o sea, ¿por qué mi hijo, si mi hijo era un hombre bueno, mi hijo era un hombre trabajador, mi hijo era un hombre responsable, tenía un hogar, y uno no mira esos muchachos de 18, 19 años metidos en la delincuencia, matan, roban, la policía los agarra a balazos y no los matan? ¿Por qué mi hijo, este hombre bueno, por qué iba a morir? Y a veces uno queda sin palabras, porque uno no sabe el dolor en el cual esa persona está sufriendo, está pasando, ¿cierto? Así pasa en la vida. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué la familia de Culano? ¿Por qué mi hermana, mi hermano, ellas no tienen problemas? Pero a veces no recordamos lo que hicimos atrás. A veces no recordamos lo que hicimos en nuestro pasado. Dice que el Señor alcanzará la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Y lo que nosotros hagamos, iglesia, siempre traerá una consecuencia. Si nosotros hacemos el bien, vendrá una consecuencia de bendición para nosotros, ¿cierto? Pero si hemos hecho lo malo, algún día el Señor pasará esa factura. Y por eso a veces nos pasan cosas tremendas, ¿cierto? Están como callados. Iglesia, no podemos quedarnos todo el tiempo en el lugar en donde estamos. No podemos seguir en el lugar en que estamos. No debemos acomodarnos.
porque eso quiere el enemigo. El enemigo quiere que nosotros nos acomodemos, que estemos ahí. Mi hermana Lucila dice, pero ¿por qué otra vez conmigo? Mi hermana Lucila, ¿su vida hace 3 años era igual que esta o diferente? Completamente diferente. Porque a pesar de todas las circunstancias que ha pasado mi hermana, ella ha perseverado. Por todas las circunstancias difíciles que ha pasado mi hermana, ella ha decidido levantarse. A pesar del sufrimiento que pueda haber en nuestra casa, debemos levantarnos. Yo sé que cada uno luchamos con algo. Así como el Señor nos da en lo que más nos duele, ¿cierto? Y a veces nos trata de esa forma, a veces nos trata de esa manera. Que tenemos una vida muy bien, claro, cómoda, una vida de un trabajo, tenemos un gran trabajo, tenemos una gran empresa, vivimos en una situación económica estable, no tenemos deudas, estamos viviendo bien, pero hay algo en que el Señor nos está tratando. Sí. Yo he visto personas que tienen mucho dinero y no tienen una vida social. Conozco personas que tienen demasiado dinero y no pueden salir a la calle por el miedo, por la zozobra que los roben, que los secuestren, y tienen que estar a toda hora en la casa. No pueden tener una vida social. Hay algo con el cual el Señor nos deja para que nosotros luchemos, que nosotros batallemos. Y yo sé que cuando el Señor nos lleva a pasar estas situaciones difíciles es porque viene una gran victoria. Es porque viene una gran bendición para tu casa. Vamos, iglesia, créalo en esta mañana. Como dijo mi hermana Lucila, no es la misma de hace 3 años. ¿Por qué? Porque el Señor la ha llevado de victoria en victoria. Y así nos lleva el Señor. Esta iglesia, vemos que esta iglesia no es la misma de hace 3, 4 años. Gloria a Dios por aquellos que lo creyeron. Porque esta iglesia está avanzando. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cada día trae algo nuevo. Pero si nos conformamos con lo mismo, si nos conformamos en la misma oración, si nos conformamos en la misma situación que estamos, no nos vamos a levantar. Vamos a estar ahí siempre, patinando, patinando y patinando. Como dicen por ahí, como una frase muy popular de mi pastora Amanda, Dios la bendiga donde está, que siga disfrutando, que siga tomando esas merecidas vacaciones. Mi pastora Amanda dice, como un corcho en un remolino, que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y no puede salir. Pero el Señor nos lleva con esta promesa de que tenemos que levantarnos. Amén. Y a veces decimos, pero bueno, ¿y cómo hacemos, cierto? ¿Cuáles son los beneficios de levantarnos? Pastor, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Porque queremos levantarnos y queremos resplandecer, pero primero hay otros que quieren resplandecer, ¿cierto? Pero no quieren pagar el precio. Y a veces eso es parte de la disciplina, que paguemos el precio, ¿cierto? Que pasemos por las circunstancias y decimos, bueno, aquí estamos, Señor, ahora sí estoy adaptado, he pasado por las situaciones que he pasado, Señor, pero aquí está mi vida delante de ti. Ahora sí, ¿cuál es el futuro que tiene para mi vida? Hasta aquí he hecho lo que tú me has pedido, de ahora en adelante, Señor, marca el camino, traza el camino en el cual debo seguir. ¿Qué debo hacer con mis hijos? ¿Qué debo hacer con mi esposo? ¿Qué debo hacer con mi esposa? ¿Qué debo hacer con mi empresa? Y va a decir, pero pastor, usted siempre dice que los hijos, porque es que los hijos es lo que más nos duele a nosotros. Como le decía a mi hermano Wilson y a mi hermana Marta el martes en la clase, vayan y toquen a su esposo y verá que no pasa nada. De pronto dirá, bueno, ¿qué le pasa? Pero vaya, toquen a Sarita y verá, se convierte en una leona. Porque así es Dios con nosotros. Dios nos da donde más nos duele, y son nuestros hijos.
son nuestros hijos. O puede ser la empresa, puede ser su vida económica. De pronto aquellos que no pueden vivir sin el dinero, como dicen, es que yo no puedo pasar un diciembre sin plata, es que yo no puedo pasar un diciembre sin estrene, pero a veces el Señor nos trata de esa manera, porque nos da donde más nos duele. Y sí que duele, pero tenemos que pasar el proceso de la disciplina. Amén. Y es tiempo de que te levantes, iglesia, de que nos levantamos. Tenemos que levantarnos, tenemos que resplandecer, porque la verdadera luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso no debemos andar ahí siempre postrados, tenemos que seguir adelante. Alguien dice, no, es que yo estoy mejor sentado y no quiero servir. En cierta ocasión escuché a un predicador que dijo, es que el Señor no nos ha llamado para servir, pero sí Él sirvió primero. Él fue nuestro ejemplo. Nuestro servicio es en gratitud a Él, es darle las gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es decirle, Señor, así como colocaste una persona para que me discipulara, una persona para que fuera mi maestro, me formara en liderazgo, en RG, en autoridad espiritual, así también yo lo quiero hacer. Porque qué bonito es venir y servir a la iglesia, ¿cierto? Llegar a las 8 de la mañana, 7:30, bien elegantes. Bueno, la iglesia está elegante hoy, pero cuando le servimos al Señor venimos más elegantes, con más ganas. Venimos apasionados porque le vamos a servir es a Él. Porque le servimos es a Él, en gratitud de todo lo que ha hecho. Yo por eso en esta mañana, iglesia, yo les digo, tenemos que seguir adelante. Que aunque el enemigo nos ponga en nuestra mente, aunque el enemigo coloque circunstancias que nos imposibiliten a seguir, debemos levantarnos. Debemos decirle, bueno, Señor, ya he orado un año, cambia mi estrategia. Si en un año el Señor no le ha respondido, entonces bueno, o en un mes o en 2 meses, dependiendo la petición. ¿Cuántos años le llevó a Sara esperar el hijo? Muchos años. Y todos los años iba al templo a ofrecer su sacrificio, a llevarle su ofrenda al Señor. Pagaba el precio, hacía lo correcto. Debemos hacer lo correcto, iglesia, delante de Dios. Debemos colocar esa situación difícil delante del Señor. Por eso el Señor dice, levántate y resplandezca. Porque hay algo especial en esta casa, ¿cuánto lo creen? Y es que el Señor no nos quiere dejar donde estamos. El Señor quiere que nosotros estemos siempre en un nivel más alto. Yo en esta mañana le quiero decir a las personas que antes servían, ahora están en la silla. No sé por qué, Dios sabrá. Pero que es hora de que comiences a servirle al Señor. No porque la iglesia lo necesite, es porque necesitas de esta gran bendición. Hace muchos años, había una familia en esta iglesia y el Señor le dio una palabra a la mamá y le dijo, si me sirves, te voy a rescatar a tus hijos. Y ya comenzó a servirle al Señor y los hijos comenzaron a asistir, comenzaron a cambiar, 2, 3 meses bien, 4 meses bien, 5 meses bien, pero ella comenzó a apartarse. Comenzó a tener una relación por ahí, un hombre que no era de la iglesia, un hombre que le gustaba la rumba, y comenzó a apartarse. Eso la sacó del servicio y los hijos comenzaron otra vez a caer en las drogas. Comenzaron a caer en las drogas, comenzaron a robar, pero el Señor le había una promesa a ella.
y era que ella tenía que seguirle sirviendo a mi Señor. Por eso, no sé, el Señor me puso en esta mañana para las personas que antes le servían, sírvale a mi Señor. Porque la palabra del Señor dice que no se quedará un vaso sin recompensa. Amén. Y vamos a leer el Primera de Reyes capítulo 19 versículo 7. Dice la palabra del Señor: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, ¿qué le dijo, iglesia? Tremendo, ¿cierto? El ángel le dijo, levántate y come un poco más. O sea, haz más aún de lo que has hecho. Hagamos, caminemos una milla más, preparémonos un poco más. Dice, come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. ¿Y qué vemos acá, iglesia? Que tenemos que prepararnos, tenemos que aprovisionarnos, porque el camino aún es largo. En la del 60, por favor, Gina. La del 60 dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, no. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Acá hay una advertencia de parte del Señor. Le dijo al profeta Elías, le dijo, come, o sea, prepárate, llénate, o sea, apropiate de lo que tienes que hacer, porque sabemos de que largo camino te resta. No puedes ir solamente con un desayuno, no puedes ir solamente con el almuerzo, no puedes solamente estar con la RQ, o no solamente puedes venir a la iglesia, tienes que prepararte, iglesia, porque largo camino nos espera. Largo camino nos espera. Si la palabra del Señor dice que largo camino nos espera, imagínense lo que tenemos que seguir pasando. Pero si tenemos un largo camino que nos espera, tenemos que hacer que ese camino sea más fácil. Amén. Póngase sobre sus pies. Porque aún el Señor no ha terminado con nosotros. La palabra del Señor dice que la buena obra que comenzó en nosotros la va a terminar. Otras versiones dice la va a perfeccionar. Yo sé que el Señor en medio de las circunstancias nos está perfeccionando, que en medio de las circunstancias, Lucena, el Señor te está formando, que en medio de todo lo que está pasando, Stephanie, el Señor te está fortaleciendo. Porque a pesar de todo lo que está pasando en mi vida, mi hermano Horacio, el Señor te está dando las fuerzas para continuar. Porque largo camino te espera. Largo camino te espera, mi hermano Tito. Largo camino te espera, mi hermano. Mi hermano. Eso que estamos iniciando, hasta ahora estamos empezando. ¿Cuánto llevamos en la iglesia? Unos 2 años, 3 años, 4 años, un mes, 2 meses. Y hasta ahora estamos iniciando. Largo camino nos espera, iglesia. Así como el ángel le dijo al profeta, come, prepárate, vaya saciado, toma todo lo que tienes, aprópiate de todas las bendiciones, aprópiate de la palabra, aprópiate de las promesas. Porque largo camino nos espera. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza y decía que tenemos que correr hacia la meta, tenemos que avanzar. Para algunos la meta puede ser 1 año, 2 años, para otro puede ser 10 años, 15 años, 20 años. Esa es la meta para otros, pero debemos prepararnos desde ya.
Vamos, cierre sus ojos en esta mañana. Yo no sé, iglesia, en esta mañana el Señor de dónde te quiere levantar, pero si en esta mañana trajo esta palabra, levántate, es porque lo necesitas, es porque el Señor no quiere que sigas más sentado, porque el Señor no quiere que sigas más en el lugar donde estás. Si el Señor te dice en esta mañana, iglesia, levántate y resplandece, es porque tienes que moverte, porque tienes que accionar. ¿De qué tenía Dani? Oh Señor, te amo las gracias, Dios. En el aire. Vamos a adorarlo en esta mañana, iglesia. Porque hay una unción en esa mañana en el aire. Porque en medio de nosotros se mueve el más santo, el poderoso, aquel que se lleva todas nuestras aflicciones. Hijos profetizarán. Vamos, declárelo. Que tenía Daniel, no callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego salía. Yo no sé qué tenía Samuel, que a voz del Padre reconocía. Unción en el aire, hará de su espíritu, sus hijos profetizarán. Una unción en el aire. Oh, Señor, gracias. Gracias, Espíritu. Vamos, declárelo, no se quede callado, iglesia. Dígale que van a haber milagros en su vida, que en esa mañana las tinieblas retroceden de su vida, que las tinieblas retroceden de su casa. Señor, gracias por esa mañana. Vamos, declárelo. Yo sí sé que había en Daniel, yo sí sé que había en Samuel, y había una unción en el aire, la misma unción que está en esa mañana, la misma unción que está tocando tu corazón, la misma unción que en esa mañana te está llenando, que está dando las fuerzas. Vamos, iglesia, en esa mañana créalo, de que hay algo maravilloso en esa casa, de que viene para decirte que así como Él hacía milagros, lo vas a hacer en tu casa, lo vas a hacer con tu vida, que ese poder está sobre mí. Vamos, decláralo, Lucena. No te creas que no puedes hacerlo. Yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que quiera cenar conmigo, solamente tienes que abrir el corazón, y voy a entrar y voy a cenar con Él. Así está el Señor en esa mañana. Así está el Señor en esa mañana, dándote fuerzas para seguir, para continuar. Ahí está el Señor en esa mañana. Ahí está el Señor en esa mañana. Vamos, decláralo en esa mañana. Crea de que va a haber señales, que va a haber milagros en su vida, de que ese poder está sobre mí. Ese poder te da las fuerzas para seguir. Que aunque vengan las circunstancias, ese poder me hace ver pequeño lo que está pasando a mi alrededor. Que ese poder está sobre mí. Vamos, créalo. Vamos, reciben esta mañana. El Señor te va a llenar donde está. El Señor te va a llenar donde está. Vamos al altar. Vamos, que ese poder está en esa mañana.
Yo no sé cuántos en esta mañana quieran pasar al altar. En esta mañana el Señor te va a llenar. Gracias te damos por estar ahí acompañándonos. Y yo sé que el poder de Dios también está sobre su casa, sobre su vida. Dios le bendiga. Un abrazo. Vamos, siga ahí donde está. No pierda la comunión.